Muy bien, estamos trabajando, meditando y estudiando un poco el libro o la carta a los hebreos, más precisamente la carta a los hebreos. Y mi consejo, mi recomendación es que leamos la carta a los hebreos. Ojalá cuando lleguemos cada miércoles estemos mucho más empapados de el mensaje que transmite o el objetivo que tiene esta carta y cómo esta carta cobra vida para nosotros en este tiempo. Entonces hemos hablado y hemos ahondado un poco desde el capítulo 1, el capítulo 2, nuestra hermana Ruth, ya hace como 15 días o más, ¿no? Pasaron 2, serían 3 miércoles atrás, ella estuvo compartiéndonos el capítulo 2 y pues yo no estuve presente porque estaba fuera de la ciudad, pero sí revisé algo del material que ella compartió con ustedes. Y importantísimo y muy precisa la forma como nuestra hermana Dios le dirigió para trazar este capítulo. Yo quisiera como hacer algunos ajustes porque quiero irme en la línea. Si leemos la palabra del Señor, cada vez que nos acercamos a ella, pues encontramos tesoros y riquezas, ¿cierto? Que de pronto no vimos la primera vez o que no habíamos tomado en cuenta porque el Señor es así de bueno. Y entonces quiero como darle algunos toques a este capítulo 2, no porque esté insuficiente la predicación, sino que en la línea que el Señor por lo menos me guía para enfocarnos en esta carta, quiero como hacer ese empalme al capítulo 2. Así que Hebreos podemos decir que es una carta abierta para todos los hermanos hebreos. No estaba estipulada para un punto geográfico como tal, como cuando leemos la carta a los Corintios, cuando leemos la carta de Éfeso, cuando leemos la carta de Gálatas, sino que abarca a todos los hermanos hebreos. Muy seguramente estaremos hablando, y esta carta también tocó a muchos hermanos que no eran hebreos, sino que eran gentiles, pero que ya estaban experimentando todo lo que significaba el vivir en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. La carta a los hebreos está muy señalada o muy direccionada a un pueblo que ha tenido que vivir un evangelio forjado en las dificultades, en la persecución, en la pérdida de su bienestar, porque muchos de ellos lo perdieron todo por causa de confesar su fe en Cristo Jesús. Fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra, pero ellos permanecieron firmes. Y para cuando ya se escribe esta carta, tal vez es la segunda generación de cristianos. Ya no estaban los primeros cristianos, sino que ya esta sería una segunda generación que no habían estado en el momento o no habían tenido a Cristo cara a cara, pero los que sí habían tenido a Cristo cara a cara se ocupaban de que los que tenían contacto con el Evangelio pudieran tener una certeza y una firmeza en la fe lo suficientemente contextualizada, pero también bajo los fundamentos reales. Así que una carta abierta, y esta carta tiene como el objetivo de darnos los fundamentos de la salvación por medio del único sumo sacerdote que se hizo. Él se hizo sacrificio perfecto para dar solución definitiva al problema de toda la humanidad. Antes de Cristo, el sistema era que había un sacerdote que presentaba ofrenda o sacrificio por él y por los demás para que el pecado de él y de los demás fuese exonerado o perdonado, pero mantenían en una situación de continua deuda. Bueno, Cristo Jesús no fue un sacerdote que ofreciera sacrificio, sino que Cristo Jesús fue el sacrificio. Fue el sacrificio perfecto, completo, y la palabra misma dice que no hay más necesidad de otro sacrificio, porque el que hizo Cristo Jesús fue suficiente.
suficiente para los que lo vieron en esa época, suficiente para nosotros, suficiente para los que vendrán si Cristo no ha venido de aquí a los años que tengan que ser. Si no estamos nosotros, ese sacrificio va a ser suficiente para los que se levantan después de nosotros. Aunque por la forma como están las cosas y por las descripciones bíblicas, yo creo que no vamos a llegar a viejos. No vamos a llegar a Dios, no nos vamos a poner tal vez viejitos, porque Cristo viene pronto. Amén. Esto está muy determinante. Y con esa premisa de que Cristo está a la puerta, de que Cristo viene pronto, entonces yo quiero que nos conduzcamos en el libro o en la carta a los Hebreos, en una dirección de tener en cuenta por lo menos 5 advertencias. 5 advertencias que vamos a encontrar a lo largo de la carta a los Hebreos. Decidió poner en claridad a todos los hermanos advertencias que les iban a servir para que ellos se mantuvieran firmes y fieles hasta el último día. Y quiero decirles, aunque ellos no lo vieron, Cristo viene pronto. Y aunque ellos no lo vieron, Cristo era para ellos una prioridad. Y la venida de Cristo no era algo que estaba inalcanzable para ellos. Bueno, Dios proveyó para nosotros algo mejor o especial, y hasta este día el Señor extiende su misericordia. Si se hubiese cerrado allá, nosotros no hubiéramos sido alcanzados, pero el Señor nos alcanzó con su gracia y su bondad. ¿Eso lo llena de alegría? A mí sí me llena de mucha alegría de saber que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces vamos a mirar, vamos a estar atentos. En esta noche solo vamos a mirar, voy a repasar la primera advertencia que está en el segundo capítulo de Hebreos, y esto, ni siquiera voy a alcanzar a adentrarme a la advertencia número 2 que se encuentra en el capítulo número 3. ¿Tiene sueño? Vi a 2 personas ya dormidas. ¿Cómo le parece? ¿Oramos para que el Señor los ayude? ¿O gritamos? ¿Usted qué dice? Alguien me dijo que con nombre. Uy, eso está fuerte. Muy bien, leamos la palabra del Señor. No se preocupe que yo no voy a llamar a nadie por nombre. De pronto le pregunto qué fue lo que... De pronto alguna preguntita para que me ayude. Pero vamos a leer, como ya hicimos trabajo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Voy a direccionarle solo a leer el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Dice una salvación tan grande, ¿cierto? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender ¿a qué? A las cosas que hemos oído. ¿Cuánto ha oído usted del Señor? ¿Cuánto ha oído del Señor? Algunos tienen 20 años de estar oyendo del Señor. Sí. Algunos tienen un poco más de 20 años, casi 40. O sea que hemos oído, ¿cierto? Y la recomendación aquí es que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Allí ya está la primera advertencia. Y la primera advertencia está en que, ¿cuál será la advertencia que nos está dando el Señor ahí?
Tremendo, ¿no? Ahí está una primera advertencia que necesitamos nosotros adquirir o atender. Normalmente las advertencias están dadas ¿para qué? Para prevenir, ¿cierto? Para evitar un daño o un error o un fracaso. Normalmente las advertencias suenan como ¿a qué? ¿A qué suenan las advertencias? A regaño. Sí, sí, señor. Cuando la hermana Diana le advierte a Sofía, tal cosa y tal cosa, Sofía dice, ya viene otra mi mamá a regañarme. Pero la mamá no la está regañando, le está advirtiendo, le está abriendo los ojos, le está diciendo, mire Sofía, ¿cierto? Pero regularmente Sofía, ¿qué dice? ¿Hace así? Más o menos, ¿no? Ya yo me he aprendido los gestos. Normalmente hay esa predisposición a las advertencias. Y bueno, las advertencias son necesarias. Y las advertencias hay que ignorarlas o hay que atenderlas. Hermanos, hay que atenderlas. Cuando a uno le dicen soldado avisado, ya lo avisaron, ya lo advirtieron. Pero hoy la palabra nos habla a nosotros también y nos advierte, porque la visión de la advertencia es que nosotros podamos entender la gravedad de los hechos de manera que podamos ser librados de las consecuencias a partir de esos hechos. Así que la primera advertencia que aparece ahí es que no caigamos en el peligro de la negligencia. Lo peligroso de ser negligente, lo peligroso de ser alguien que no toma en cuenta lo que es muy importante. Dice, ¿cómo es? Es necesario. Es necesario. Y cuando las cosas son necesarias, son vitales. Cuando las cosas son necesarias es porque son muy importantes. Y cuando las cosas son necesarias es porque son determinantes. Por lo menos es necesario que nos bañemos todos los días. Uy, sí, en Barranca es necesario. Es necesario que podamos desayunar, almorzar y cenar. Sí, a algunos les da el beriberi, a otros no. Pero voy a decirle algo, es necesario que usted se ponga ropa. Sí, es necesario. Pero es necesario que usted se la compre de marca para podérsela poner. No. Bueno, la palabra del Señor nos habla exacta. Yo quiero llevarlo a ese punto porque es necesario que nosotros nos comportemos diligentes, que no seamos negligentes. Y si tenemos que entender estas palabras, yo quiero que ahorita más adelante miremos por lo menos 3 palabras muy importantes dentro de esta porción que leímos. Y creo que en eso podemos resumir el capítulo 2 porque ya la hermana Ru lo hizo de una manera detallada. Yo leí todas sus porciones bíblicas, leí todo y yo dije, uff, se fue pero granito a granito, granito y profundo. Así que es necesario que nosotros tomemos en cuenta la advertencia. Vivir de manera negligente es un peligro. Por eso la advertencia es a que seamos diligentes. Hermanos, la tardanza en los asuntos espirituales pueden llevar a la muerte espiritual. Por eso la palabra está diciendo, es necesario que ustedes con más, ni siquiera con diligencia, pide que seamos ¿qué? Más. O sea, como si le pusiéramos la diligencia y encima más diligencia. Que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído. Y realmente lo que ellos habían oído era el evangelio de Cristo. Ellos habían oído las buenas nuevas de salvación. Ellos habían oído que ya las cosas no estaban en el mismo nivel, sino que con Cristo Jesús las cosas habían tomado un direccionamiento especial y definitivo para estar en paz con el Señor. Hay de pronto uno de los peligros más grandes que están rondando hoy y abundan, y es que no necesitamos ser diligentes porque ya Cristo murió por nosotros, y ya nosotros siendo salvos no necesitamos ser diligentes con nada. Pero eso es un engaño muy grande, porque el que es salvo necesita vivir como salvo, ¿cierto? No puede retroceder y vivir como quien no ha sido salvo. Algunos de los que contradicen la verdad de la responsabilidad y de la diligencia nuestra frente a la salvación, creen que alguien que ha nacido de nuevo no puede desnacerse. Pero yo les hago una pregunta. Nosotros que nacemos todos, ¿será que podemos morir? Sí, eso es una realidad, ¿cierto que sí? El hecho de que nazcamos vivos, porque ese es el concepto médico, hay nacidos vivos y hay nacidos muertos. Bueno, los que nacemos vivos, ¿podemos morir? Claramente. Entonces la idea de que una vez nacimos espiritualmente no podemos morir está un poco difícil de creer. Y nos marca 3 palabras que yo sé que las vieron la vez pasada. Marca la necesidad de ser diligentes para no deslizarnos y no caer en el descuido. Son 3 palabras que conectan la una con la otra. La una conecta con la otra. Amados, el que es diligente es cuidadoso, tiene prontitud, tiene prisa, es esforzado de una manera constante, es comprometido, es responsable. Ustedes sean así respecto al tema espiritual, constantes espiritualmente, cuidadosos, prontos para oír, pero también para ser comprometidos, responsables. Quiero preguntarle si alguna vez usted ha escuchado de un deslizamiento de tierra. Aquí en Barranca se han escuchado un par de casos, ¿no? ¿Qué ha traído el deslizamiento? ¿Por qué sale tan duro, tan fuerte la noticia? Porque ha causado muertes, porque ha sepultado familias, porque ha dejado en dolor y en quebranto a muchos otros, porque muchos han perdido también todos los bienes terrenales. Yendo para donde nosotros vivimos, no sé, no recuerdo ya la cantidad de años, pero bajando el intercambiador para tomar el Cincuentenario a la derecha, de aquí para allá, después del barrio Las Brisas, había una casita en una parte así como introduciéndose un poco, y era así como en un rumboncito. Un par de ancianos vivían allí. Y una madrugada cualquiera, en medio de una noche muy lluviosa, el terreno cedió y los sepultó. ¿Qué pasó ahí? ¿Un qué? Un deslizamiento. Y a mí me gusta porque las escrituras usan palabras que nos ponen en nosotros en un contexto de lo que es la gravedad de no estar nosotros lo suficientemente entendidos y diligentes. Hermanos, los deslizamientos se dan de manera como la gran mayoría de las veces no se da un deslizamiento así, ¡chas!, sino que viene produciéndose un movimiento, hasta que por fin ya no hay nada
que lo detenga. Así pasa en el ambiente espiritual. Por eso la palabra dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que poco a poco, en la desatención, nos deslicemos. Y ese deslizarse tiene que ver con apartarse, tiene que ver con perder la dirección, tiene que ver con olvidar, con alejarse, con no tener ningún tipo de compromiso, de que ingrese la duda, de que venga y me deje llevar porque lo que pasa con los deslizamientos es eso, que se lo lleva algo se los lleva. En este caso que yo les estoy comentando, se los llevó obviamente la falta de firmeza del terreno y el agua, hasta que por fin aflojó y generó lo que era inevitable, porque ya los árboles tal vez los han cortado, porque ya no hay firmeza en la tierra por causa de que no hay que los sostenga, en fin. Así que el deslizamiento no se dio así, el deslizamiento se vino provocando poco a poco hasta que por fin se vio la magnitud del daño. Es necesario que con más diligencia nosotros atendamos ¿a qué? A la palabra que hemos oído, para que no sea que desatendiendo lo que hemos oído, nos deslicemos, nos desviemos. ¿Es probable que alguien se desvíe de la fe? ¿Conocen a alguien que se ha desviado de la fe? Lastimosamente sí, muchos son los que se desvían de la fe. Y por eso atender la palabra del Señor, así no suene a veces a regaño, el Señor nos advierte. A veces nosotros nos comportamos como los adolescentes, que son los que más se sienten como confrontados, ¿cierto? Pero la verdad es que la palabra está más llena de advertencia por amor del Señor con nosotros que de aplausos y de promesas. Ahora, lo que pasa es que el evangelio ahora no se quiere predicar así. El evangelio, solo muchos hermanos, es mucho más fácil para algunos predicadores preparar para esta época cómo hacer para que seamos exitosos en el 2026. ¿Qué hacer para que el Señor nos escuche y conceda los deseos de nuestro corazón? ¿Cómo hacer para extender las estacas? ¿Qué hacer para que venga sobre nosotros el ensanchamiento y la expansión? ¿Cierto? Bueno, ¿Dios quiere que nosotros nos ensanchemos? Pues claro, Él lo dice en su palabra. Él quiere que nosotros caminemos bajo su bienestar y su provisión. Claro, no que Él es el Dios de toda promesa, pero el Señor de toda promesa está muy interesado en que la promesa más grande que tiene preparada para nosotros, que es una eternidad con Él, no la tengamos nosotros por menos. Porque a veces estamos más adaptados o más inclinados a las cosas que vemos. Y a lo que es eterno, obviamente que no vemos, como que no nos produce mucho interés. Cuando a usted le proponen ir de viaje, de vacaciones, y le dicen, mire, este es el hotel donde vamos a estar. Mire lo que hay. Usted se motiva más porque está viendo. Pero si le dicen, vamos a ir por allá a un pueblo, y usted dice, pero ¿hay agua? ¿Hay luz? ¿Hay internet? ¿Por qué no despierta ningún? Hermanos, pero las cosas espirituales tienen que despertarnos el interés más alto que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Hermanos, el pecado corrompe o rompe la comunión con el Señor. Por eso no podemos descuidarnos y por eso el llamado es a tener diligencia en nuestro corazón. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Okay. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche, ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no prestan atención a lo que hemos oído y no son diligentes, y por esa razón vuelven y se deslizan por la misma situación de donde el Señor ya les ha sacado. Amados, es muy fácil deslizarnos. En la práctica es muy imperceptible que se deslice uno. Tanto está que en la palabra nos dejó claro Sansón cómo se fue deslizando. Poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. Y si usted se pone a leer la historia como tal, él era alguien que desde su gestación tenía un propósito y una separación. Había sido separado, consagrado, dedicado, educado para una misión específica, pero él poco a poco fue corrompiendo, poco a poco fue atravesando los terrenos y poco a poco se fue ¿qué? Deslizando. Hasta que por fin cayó. Y todavía él, ya a punto de estrellarse, él creía. ¿Qué creía él? Que Dios estaba con él. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que el Espíritu del Señor lo había dejado. Si nos podemos saber la historia de Sansón, es muy, pero muy gráfico el hecho de cómo se puede deslizar cualquier persona. El hecho de que el Señor nos use, escuche, si el Señor lo usa en algo, no se le olvide que eso es un don de Dios y Él opera con quien quiera y como quiera. Pero si nosotros no somos diligentes, nos vamos a deslizar y vamos a caer. Dios no va a caer, Él va a permanecer, pero nosotros sí tenemos riesgo de deslizarnos. Amados, ser salvos ciertamente no depende de nosotros ni de nuestras obras. El único que tiene el poder para salvar es Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder para salvar. Pero permanecer salvos es algo totalmente diferente. Se puede leer ese fragmento, 1, 2, 3. Ser salvos no depende de nuestras obras, pero permanecer salvos sí depende de la obediencia al Salvador, a su palabra, para que las decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. La gente dice que nadie se salva por las obras. Nadie se salva por las obras. Pero el que ha sido salvo por Cristo Jesús debe ser diligente para permanecer salvos hasta el día del encuentro del Señor. Y sabe que la única manera es estar aferrados del Señor, de su palabra, para que su Espíritu Santo nos dirija día a día. Y en lugar de que estemos deslizándonos, el Espíritu Santo está sosteniéndonos y está enraizándonos cada vez más para que nuestro pie no tropiece en piedra, para sostenernos de una manera especial. Mis amados, es necesario que nosotros así lo entendamos. Nos deslizamos cuando no somos diligentes, cuando no estamos atentos para oír. Por eso usted no se puede dormir. Se puede deslizar, desnucar, se puede ir de cabeza. Nosotros debemos estar siempre conectados, ansiosos, cuidadosos, pronto y con esfuerzo constante, comprometidos con el Señor y con la palabra. La pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que descuidamos? ¿Qué pasa si usted tiene algo valioso
y lo descuida, ¿qué puede pasar? Se puede perder, ¿cierto? Y ese perder puede ser desde que alguien más lo tome, o se puede perder porque usted ni sabe dónde lo dejó. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted ha descuidado algo? Desde lo más sencillo y de lo más simple. La leche, el chocolate, uy, el arroz. Esos son los descuidos más sencillos. ¿Y cuánto cuesta ese descuido? No me haga acordar. Hermanos, los descuidos se pagan y se pagan caros. Los descuidos jamás traerán premios. Ay, yo me descuidé, dejé aquí el celular y por haberlo dejado y me regalaron uno nuevo. No, eso no existe en ninguna parte. Le costó uno nuevo, que es diferente. Nada de lo que uno descuide, hermano, recibe recompensa. Yo no sé por qué nosotros creemos que podemos descuidar la salvación y no va a pasar nada. No sé por qué nosotros creemos que podemos descuidar los caminos del Señor y todo va a seguir igual. Yo no sé por qué nosotros creemos que abandonamos al Señor, porque un descuido es un abandono. Es pérdida del interés. Es sacar lo importante de en medio de nosotros. Y pensamos que descuidar las cosas del Señor no tendrán ninguna consecuencia. Hermanos, si una esposa descuida su hogar, ¿qué pasa? Se pierde. Si el esposo descuida el hogar, ¿qué pasa, hermano Edison? Se pierde. Si los padres descuidan a los hijos, ¿qué pasa? Se pierden. Si el trabajador descuida el trabajo, ¿qué pasa? Si usted y yo descuidamos la salud, ¿qué pasa? Hermanos, todo lo que sometemos a descuido va a traer resultados negativos, pérdidas. Advirtiendo a los hermanos hebreos, y hoy nos advierte la palabra a nosotros, de que el peligro de vivir una vida sin cuidado, sin diligencia, es más grave de lo que nosotros dimensionamos. Y no podemos seguir viviendo la vida así, hermanos. No podemos seguir viviendo la vida. La pregunta segunda sería, ¿qué tan fácil es descuidar las cosas del Señor? ¿Qué tan fácil es descuidar las cosas espirituales? ¿Qué tan fácil es ser faltos de diligencia o ser negligente con las cosas espirituales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es fácil? Creo que es lo más practicado por nosotros, porque ni siquiera nos damos cuenta, como Sansón, a qué horas ya Dios no está con nosotros, pero vivimos creyendo que Dios está, que Dios está. Hermanos, me gusta mucho pensar en esta expresión: no podemos deslizarnos hacia el cielo. Eso no existe. Nos deslizamos hacia el mundo, hacia la condenación y hacia la perdición. Pero hacia el cielo no nos deslizamos. Hacia el cielo, ¿qué? Le ponemos, ¿qué? Diligencia. Al cielo le tenemos que poner toda la pasión. Al cielo le tenemos que poner todo el deseo, el anhelo y el amor. Dígale que está a su lado, lamento informarle que para el cielo nadie se desliza. Para el cielo no hay deslizadero. ¿Cierto? Gracias. Juan dice, claro, la lógica dice que el cielo es hacia arriba. Nadie se desliza hacia arriba.
Y por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que poner la mirada ¿dónde? Hacia arriba, hacia lo alto y sublime. ¿Cierto? Gracias, Juan, eres el mejor. Hermanos, la falta de diligencia produce deslizamiento y el deslizamiento produce descuido y el descuido nos lleva a rechazar a Cristo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis amados, usted y yo hemos recibido el privilegio de ser rescatados, salvados, limpiados, justificados y santificados en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que nosotros tenemos un privilegio, es la advertencia, porque a mayores privilegios, mayores ¿qué? Responsabilidades. Mayores responsabilidades. Hermanos, y hablando de la santificación opera de dos maneras. Y quiero que nos quede claro. La santificación opera por lo que Dios hace por nosotros, pero también por lo que Dios hace en nosotros. Y a muchos les gusta oír de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos quedamos, es que Dios fue a la cruz por mí. Es que Dios lavó o pagó la culpa por mí. Es que Cristo en la cruz del Calvario me hizo libre. Es que yo ahora soy salvo. Es que Cristo pagó el precio de mi salvación. Entonces se quedan solo en lo que hizo por nosotros. Pero quiero decirle que la santificación que se opera en la cruz del Calvario para justificarnos a nosotros y volvernos a conectar con Dios, también hace el efecto de transformarnos. Así que lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hace en nosotros involucra el proceso completo de la salvación o de la santificación. Amados, es necesario que nosotros entendamos que el oír y el hacer siempre van juntos en el Evangelio. Dígale que está a su lado. Evangelio es oír y hacer. El Evangelio es eso, oír y hacer. No podemos separar solo en el oír y vivir como queramos, sino que oímos y porque oímos creímos y porque oímos y creímos hablamos el mismo lenguaje y pensamos y efectuamos o nuestro hacer tiene que ver con esa revelación. Leamos los primeros 6 versículos del capítulo 3 y ahí creo que estaremos este resto de tiempo y no avanzaremos más de los 6 versículos. ¿Podemos leer el capítulo 3, versículo 1 al 6 juntos, en voz alta, por favor? ¿Sí? Listo. Bueno, lo primero que quiero que tomen en cuenta es que estas recomendaciones y estas indicaciones no son dadas a gente que no conocía. Leamos juntos, por favor. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa de el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos quienes, nosotros, pero ese sí es un sí que está ¿qué? Condicionando. Dice, si tenemos que firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Conecta la advertencia primera con estas condiciones en este otro capítulo. Sí, porque el que no es diligente, se desliza y descuida, no va a poder estar ¿qué? Firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está mostrándonos de una manera especial, de una manera determinante, esa verdad del oír y el hacer. Mis amados, así como lo que Dios hizo por nosotros y lo que hace en nosotros, la salvación y la santificación siempre van juntas. Siempre van juntas. La salvación y la santificación. La salvación, ¿qué hace? Anula la condena. Pero la santificación o la santidad nos conduce a ver a Dios. Y por eso el que es salvo no tiene otra prioridad. ¿Cuál es la prioridad del que es salvo? ¿Cuál es? La prioridad es la santificación para poder ver a quién, a Dios, para poder tener el encuentro eterno. Recuerde que las Sagradas Escrituras dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Que al cielo no irán los desobedientes, no irán los incrédulos, no irán aquellos que practican el pecado. Y por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la obra salvadora de Cristo Jesús está totalmente casada o introducida o pegada, ligada al proceso de santificación. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y en esos 6 versículos quiero que hablemos de 3 cosas que deben hacer los hermanos santos que han sido llamados al llamamiento celestial. 3 cosas que están allí en esos 6 versículos que quiero compartir con ustedes. La primera se encuentra exactamente en el versículo 1, cuando dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ese considerar tiene que ver con que nosotros pongamos toda nuestra atención y toda nuestra mirada hacia Él, que nos fijemos solo en Él y que nos enfoquemos solo en Él. Hermanos, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es ¿cuál? Celestial. Nosotros, dice la palabra, no somos ciudadanos de este. Bueno, eso no lo creen los que no son salvos. Pero los que somos salvos creemos que nuestro destino final no es esta tierra, sino que es el reino de los cielos. Por eso el enfoque, considerad, el apóstol Cristo Jesús es el enviado. Y me llamó mucho la atención al revisar qué es un apóstol. Hoy hay una apostolitis muy terrible por todas partes. Pero considerad al apóstol como si no hubiese ninguno más. Al enviado, al que representa a Cristo Jesús, o a Dios mismo, perdón, al que representa la autoridad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la presencia de Dios revelada
a todos los seres humanos. Considerar, y ese considerar no es decir, ay, pobrecito, ¿cómo lo considero? No. Ese considerar es que Él sea mi único enfoque, que Él sea mi única prioridad, que Él sea el deseo y el anhelo de mi corazón, que yo no tenga ojos para nadie más, que no tenga ojos para nadie más. Como cuando, no es comparable, pero yo quiero preguntarle, ¿usted mira con los mismos ojos a sus hijos como cuando mira a los hijos de cualquier otra persona? ¿Por qué? Porque usted está considerando a sus hijos como lo más grande, lo más preciado, lo más, ¿cierto, hermana Silvia? Usted no mira a Juan Manuel como mira a Randy. Yo he visto esa mirada, ¿cierto? Hermanos, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Que Él sea lo máximo para nosotros, lo que atrae nuestro corazón, nuestras miradas, los deseos de nuestra alma. Es lo que está diciendo el apóstol. Ustedes después de ser salvos, ustedes después de ser rescatados de esa vida que llevaban, ustedes, mis hermanos, de ser santos y de ser llamados a este llamamiento celestial, lo que deben hacer es que considerar, estar solo, inspirados. Yo creo que uno debe mirar al Señor con una admiración que no puede ser cambiada por nada más en este mundo y en esta vida. Lo segundo que está diciendo es en el versículo 3 y 4. Bueno, pudiéramos leer para considerar los dos versículos. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es como fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque hasta la casa de Dios está el 2, ¿cierto? Amados, el Señor es digno de que nosotros lo tengamos como lo más alto y sublime. ¿Sabe por qué? Porque Él es 100% fiel. Fue fiel al que lo constituyó apóstol y sumo sacerdote de nosotros, al que lo hizo el Cordero para nuestra redención. Fue fiel, porque hasta lo último Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo no hablo por mí mismo, sino lo que el Padre me ha dicho que hable. Y las cosas que el Padre quiere que yo haga, eso hago. Fue una vida de fidelidad totalitaria, sin ningún tipo de infidelidad en Él. Lo segundo que necesitamos hacer está en el versículo 3 y 4. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno. ¿Quién es estimado digno? Cristo Jesús. ¿De qué es digno? ¿De qué es digno? Dígale que está a su lado, de honra. Honra, lo que usted y yo debemos hacer, además de considerar que es fijarnos en el Señor, también debemos honrar a Cristo. Y me gusta mucho porque hay un ejemplo allí bien interesante para nosotros. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amados, ¿quién merece la admiración y los elogios? ¿La casa que quedó bonita o el constructor? Usted dice,
uy, qué edificio tan lindo, qué casa tan linda, qué casa, pero eso no tiene sentido, porque inmediatamente usted piensa, uy, el arquitecto, uy, por los detalles, por los acabados, por la forma, usted dice, uy, qué maestro de obra tan bueno. Y el que merece finalmente la admiración, ¿quién es? El constructor, no la casa. Hermanos, el que merece la gloria y la honra es Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Y aquí quiero hablarle. Hermanos, hay pastores que hablan bonito, pero el que merece la gloria es Dios. Hay pastores que son muy amorosos y muy queridos y muy de todo, pero el que sigue mereciendo la gloria es ¿quién? Dios. Porque la palabra siempre es ¿de quién? De Dios. Porque el que hizo el sacrificio, ¿quién fue? Porque el que creó todas las cosas, ¿quién fue? ¿Y por quién y para quién fueron todas las cosas creadas según Hebreos capítulo 1? Para el Hijo, para Cristo Jesús. Amados, por esa misma razón, usted y yo, lo que debemos hacer después de oír el mensaje de salvación es honrar la obra de Cristo en nuestras vidas y en toda la humanidad. Honrar, hermanos, dedicar a exaltar el nombre, el único, hermano, que ha sido y que es merecedor de toda la gloria y de toda la honra es Cristo Jesús. Apocalipsis 4:11 exactamente lo refiere de una manera específica, porque para Él solamente es la gloria, el honor y la alabanza, todo lo que hay. Dice, Señor, digno eres tú o eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire al que está a su lado, hermano, y dígame si no merece Dios la honra. Hermano Oscar, mire a su esposa. ¿Merece Dios la honra? Dios la creó, Dios la salvó, Dios la rescató y Dios la ha puesto a su lado para que sea su ayuda idónea hasta que Dios les permita, ¿cierto? La vida. Nada más si miráramos eso, Dios merece toda la honra. Su casa, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, fue creado por Él. Y por tanto Él merece toda la honra, toda la gloria. No podemos escasear en esa verdad de honrar el nombre del Señor, donde quiera que estemos. La honra es para Él. El Hijo, mis amados, merece la honra. Ahí hay un comparativo entre Moisés y Cristo Jesús. Moisés ciertamente fue fiel, pero siempre fue un siervo. Cristo fue 100% fiel, pero siempre fue hijo. Así que merece más honra. Y no hay hombre sobre la tierra que merezca la honra que merece Cristo Jesús. Nadie, hermanos. Ni su esposo merece la honra que merece Cristo Jesús. Ni sus hijos, nada. Y lo tercero que nos indica en el hacer, los que han sido salvos, los que son santos, participantes del llamamiento celestial, deben retener. Y esto está en el versículo 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto tiene mucho que ver con la condición de Cristo, la condición de Moisés y ahora con la condición que también debemos tener nosotros como casa, como creación o como rescatados de Cristo Jesús. Lo que hay muy igual o muy rescatable en esto o que se señala es que el Señor Jesús fue fiel,
y que Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. En el versículo 2 dice, el cual es fiel, hablando de Cristo. Y en el versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que retener con fidelidad hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Cristo Jesús y la eternidad con Él. ¿Cierto? Es nuestra esperanza. Mis amados, es necesario que nosotros entendamos que la fidelidad no es una opción. La fidelidad debe ser una condición o una característica en todos los que han sido llamados a un llamamiento celestial. Por eso la palabra dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Retener, ya hablamos de considerar, ya hablamos de honrar. Retener tiene que ver con aferrarnos, fidelizarnos. Retener es igual que aferrarnos a la gracia. Retener es igual que abrazarnos de una manera especial a la gracia para poder ser casa de Dios. Hablando de la misma figura que está usando allí el apóstol, diciendo que la casa somos nosotros. Pero somos casa si retenemos firme hasta el fin la confianza en el Señor y ese gloriarnos en la esperanza. Necesitamos aprender, hermanos, a permanecer en el Señor, a permanecer en esa confianza y a permanecer en la esperanza. Voy a dejarles hasta allí. Hay por lo menos 19 formas que nos muestra esta carta a los hebreos de cómo permanecer firmes en la confianza y en la esperanza. La próxima semana vamos a abordar las 19 formas o, digamos así, características de permanecer firmes en la confianza y en la esperanza que el Señor tiene para nosotros. Oremos y pidámosle al Señor en esta noche que como participantes de llamamiento celestial nosotros consideremos, nuestros ojos estén solo enfocados en Él. Revisemos, en el ayuno estuvimos tocando un versículo bastante interesante y yo creo que conecta perfectamente con esta advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está llamando la atención y nos está diciendo que nosotros debemos considerar, enfocar nuestra mirada en el Señor. Escúcheme un momento antes. Nosotros no podemos saber si estamos en las condiciones correctas a menos de que examinemos si aún permanecemos en la fe o no. No se confíen y no crean que simplemente es decir, yo estoy en la fe. Es necesario que nosotros con más diligencia entonces detallemos si estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Usted y yo debemos considerar a Cristo como nuestro único objetivo. Debemos honrar solo al Señor y su obra. Y debemos, ¿cuál es la tercera? Retener la confianza y la esperanza que nos debe ocupar. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque, hermanos, es muy probable que nosotros perdamos de vista lo que es determinante. Porque hay muchas cosas en el ambiente, hay muchas cosas
en el medio en que nos desenvolvemos diariamente, que pueden robar nuestra atención, que pueden captar nuestras fuerzas. Y finalmente nos vamos deslizando y sin que podamos darnos cuenta, hemos dejado la fe hace rato. Y no estamos firmes en la confianza y en la esperanza eterna, que finalmente es lo que no debemos perder. No debemos perder. Se puede perder todo lo demás. Se puede perder la figura. Usted puede perder el trabajo. Usted puede perder, voy a decirle hasta lo que de pronto algunos no piensan, puede perder hasta la salud. Pero que no perdamos la firmeza en la confianza y en la esperanza eterna. Eso no se puede perder por nada del mundo. Por nada del mundo. Si estamos aferrados a la confianza y a la esperanza eterna, Dios sabe si nos devuelve lo que hemos perdido de este mundo o simplemente dice, ya es hora, vámonos. Y se acabó el quebranto y el dolor. Yo hablaba algo con mi hermana Silvia en esta mañana y yo le decía que definitivamente por eso es que mejor es pensar en que todo esto tiene un tiempo límite y va a acabar y que lo importante es poder estar aferrados al Señor. Y entre más vemos nosotros todos los quebrantos en esta tierra, yo creo que debemos amar más y anhelar más la eternidad. La eternidad. Y es bonito porque a veces nosotros perdemos de vista la eternidad y nos aferramos a esta tierra. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos deja en su palabra que organicemos el asunto. La prioridad es la eternidad y lo opcional es esta tierra.